Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos día 27 del mes de julio del año 2024. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Levítico, capítulo 14, versículos del 33 en adelante. Estamos leyendo la ley sobre la lepra. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará a desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla, y examinará la plaga, y si viere manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella, y cerrará la casa por 7 días, y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro, alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que raspare, y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otros barros y cubrirán la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa. Inmunda es, derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos, y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que mandó cerrar será inmundo hasta la noche. El que durmiere en aquella casa llevará sus vestidos también. Al que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y le examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa, después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de las avecillas, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, de madera de cedro, el hisopo y la grana, y luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción, y de la mancha blanca, y para enseñar cuándo es inmundo y cuánto es limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Hermanos, son 2 capítulos los que utiliza Dios para explicar la lepra, cómo se origina o cómo se ve y cómo puede ser limpia. Y habla siempre de las cosas que son inmundas, que hay que sacarlas fuera a un lugar donde está lo inmundo. Es como, digamos, hoy en día tenemos los basureros, los rellenos sanitarios. Entonces, en todo eso es donde se iba en aquel entonces a echar las cosas que estuvieran contaminadas con lepra. Era una enfermedad, como lo dijimos anteriormente, prácticamente incurable en aquel entonces. Hoy en día existe, pero es poca, y en pocos lugares se han detectado brotes de lepra. La enfermedad es contagiosa, se nota, se ve y es fácil
pues detectarla por los tipos de manchas y las llagas que se hacen. Y dijimos que en su momento, cuando el leproso, como andaba libre, no estaba en ningún lugar exclusivo, pues igual que hoy existe la mendicidad, igual a ellos les tocaba andar buscando quién les pudiera otorgar un pedazo de pan para comer. Y tenían que gritar pues inmundo, inmundo, leproso, a modo de que la gente supiera que iban ellos y de así no acercarse porque podían ser contaminados con la lepra. Al igual hoy en día tenemos que aprender pues que muchas veces cuando cometemos pecado o estamos en un pecado, muchas veces nosotros nos vamos alejando de la iglesia, de la lectura bíblica, de la meditación en la palabra, de la oración, a causa de aquel pecado, y se comienzan a notar las diferencias en uno. Cuando ya no hablamos espiritualmente, ya no queremos hablar de Dios, ya no queremos asistir a la iglesia, es porque aquella plaga de lepra está en nuestras vidas. Y tenemos que aprender a buscar ser sanados. Dijimos, la sangre de Cristo tiene el poder de limpiarnos, de lavarnos. Todo está en que sepamos llegar al lugar correcto a pedir perdón. Judas se arrepintió en su momento de lo que había hecho, pero fue al lugar incorrecto. Fue donde los sacerdotes a devolver el dinero y a decir que había entregado sangre inocente. Si hubiera ido a Cristo, hubiera sido diferente. Nosotros hoy que sabemos las cosas, vamos al lugar correcto, vamos al trono de la gracia a pedir perdón por nuestros errores. Para que esa mancha de lepra, para que esa plaga de lepra no continúe, no dañe nuestra vida. Vimos que cuando hay lepra en la casa hay que derribar la casa. Hay que derribar la familia por aquellos pecados cometidos. Muchas veces vamos a desarmar nuestra familia, vamos a acabarnos nuestra familia, quizás el negocio, por causa de una plaga de lepra. Evitemos y vengamos al trono de la gracia confiados en que Dios ya pagó nuestras culpas a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entremos confiadamente al trono de la gracia y obtengamos el perdón y busquemos, como le dijeron a aquella mujer, no peques más. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.